Vamos a abrir nuestras Biblias en el día de hoy, en el capítulo 25 de Éxodo. Capítulo 25 de Éxodo. Me traí una presentación en PowerPoint, pero se me olvidó algo. A veces se le olvidan unas cosas, ¿no? Y es que no tenemos un computador aquí que nos permita ver PowerPoint, pero bien, no importa, tenemos la palabra de Dios que es más que suficiente. Amén. Así que dispongámonos en este tiempo tan especial para que a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Amén. Bien. Así que capítulo 25. Hemos venido estudiando el libro de Éxodo, que está dividido en ¿cuántas partes? En tres. Muy bien, Carlos. ¿Cuáles son esas tres partes? La primera se llama empieza por C, se llama cautiverio. Cautiverio. O si la quieren cambiar el nombre por R, es reclusión. Es decir, estaban esclavos, ¿verdad? Los primeros capítulos, del capítulo 1 al 11, nos hablan del cautiverio, de la reclusión del pueblo de Israel. Estuvieron allí como esclavos por 430 años. Mucho tiempo, ¿no es cierto? 430 años como esclavos, sirviendo en Egipto. Bien. Luego la segunda parte nos habla acerca de, por la R, de redención. Redención. Desde el capítulo 12 en adelante, del libro de Éxodo, hasta el capítulo 15 más o menos, 14, 15, nos habla acerca de la redención. Dios redime a su pueblo, lo libera. Dios es un Dios de liberación. El hombre no fue creado para estar en esclavitud, sino siendo libre. Amén. Bien. Pero indudablemente esa libertad tiene que ver con su sometimiento de una u otra manera a Dios. Pero esa es una verdadera libertad. Bien, así que estamos estudiando después del capítulo 19 acerca de la revelación de Dios. Entonces son tres temas claves o tres formas en que dividimos este interesante libro del Éxodo, que significa salida. Éxodo significa salida, sacar. Dios sacó a su pueblo. Bien, ahora dice en el capítulo 25 estamos hablando acerca de la revelación de Dios. Esta mañana estábamos mirando en el tiempo de la cena cómo Dios se reveló a su pueblo allí en el monte Sinaí, y de qué manera se reveló, ¿no? Tanto así que ellos sintieron terror realmente al ver la presencia de Dios. Dios es un Dios de terrible santidad, y eso nos debe poner a temblar las piernas. Como cuando de pronto somos llamados por allá a un alto tribunal y nos toca pararnos ahí a responder, y nuestras piernas como que tiemblan, ¿no? Así se sentía el pueblo de Israel. Bien, antes de mirar este capítulo 25, me gustaría que fuéramos en la introducción a el libro de Romanos, porque Dios allí, cuando se revela a su pueblo en el monte de ¿en cuál monte se llama el que se reveló? Sinaí, que se encuentra en ¿dónde? En Arabia Saudita, en el monte Sinaí. Bien, entonces Dios se revela a ellos de esta manera, y Dios da a ellos, hace 8 días fue que nuestro hermano Andrés habló acerca de o 20 días fue, 20 días, 15, sobre la ley. Dios da allí la ley al pueblo de Israel. Entonces estamos en Romanos capítulo 7, y quiero hacer referencia al verso 5 en adelante. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice de esta manera el apóstol Pablo: mientras estábamos en la carne. Es decir, no teníamos conocimiento de la ley,
Estábamos viviendo en nuestra propia ley, en nuestra carne, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Las pasiones pecaminosas eran las que gobernaban nuestra vida. Ahora en el verso 6 lo que dice el apóstol: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice, ¿qué diremos? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo, ¿qué dice él? Es decir, ¿qué sucedió cuando el pueblo recibió la ley? ¿Qué entendieron? Que estaban separados de Dios, que estaban en pecado. ¿Y cómo quedó el pueblo entonces? Muerto. Muerto. Porque la ley tiene un propósito y es mostrar al hombre su pecado. Ese es el propósito de la ley. La ley no se estableció, Dios no estableció la ley para salvar, sino para mostrar la condición del ser humano. Claro, es parte de la revelación de Dios. Dios a través de la ley muestra cómo es Él. Habla de su santidad. Dios quería revelarse, mostrarse al hombre, que el hombre le conociera. Ese es el propósito de Dios. Lo interesante, ¿no? A través de la ley el hombre comprendió que estaba muerto. Así como lo narra el apóstol Pablo, ¿no? Cuando conoció la ley, quedé muerto. Quedé muerto, estoy muerto, básicamente. La palabra muerto significa separado de Dios. Muy bien, así que Dios no podía dejar al pueblo simplemente pensando que estaba muerto, que estaban separados de Él. Dios provee algo para mostrarle a ese pueblo que ha sacado de Egipto, que ha estado cautivo por 430 años, que ha sido impactado durante todo ese tiempo por el pensamiento egipcio de los dioses que vivían a su manera, ¿sí? Y ahora se revela como ese Dios que les libera y que ahora les muestra que hay una ley y que les hace llevar a la conclusión de que están separados de Dios, y Dios provee algo maravilloso, y es mostrarles algo tan especial como no solamente el tabernáculo, sino lo que significaba esto para ellos. Así que vamos a leer el capítulo 25 y dice: Jehová habló a Moisés diciendo, una vez que ha sido sacado el pueblo, que ya van por el desierto, han pasado por los primeros desiertos, que es el desierto de Tam, o Shur, y luego pasan por aquel desierto que es el desierto de Sin, luego llegan al desierto, pasan el mar y llegan al desierto del Sinaí, y allí Dios se revela en aquel monte del Sinaí y dice, diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esto es algo que Dios ordena a Moisés, y dice: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Qué es lo que pide Dios allí? Una ofrenda. La pregunta es: ¿de dónde sacarán ellos? ¿De dónde sacarán ellos? Estuvieron 430 años esclavos. ¿De dónde sacarían para una ofrenda? ¿Y qué tipo de ofrendas iba a pedir Dios? Es la pregunta. ¿Salieron con dinero, con cosas los judíos? Sí salieron. Con mucho dinero, no digamos dinero en aquel momento, pero sí con oro, plata y muchas otras cosas, piedras preciosas. ¿De dónde sacaron todo aquello? Fue
Cuando uno trabaja en una empresa durante determinado tiempo, tiene derecho a una liquidación, ¿cierto? Todas las personas que trabajan por muchos años en una empresa, al final les dan una liquidación. Pues ellos fueron liquidados en cierta manera económicamente porque Dios lo había dicho, que no iban a salir de allí con las manos vacías. De tal manera que antes de salir ellos de Egipto, ellos pidieron a los egipcios todo tipo de oro, plata, y claro, en cierta manera Dios lo que hizo fue darles una liquidación al pueblo de Israel. Qué hermoso Dios, no salieron con las manos vacías. Trabajaron durante 430 años, ¿cierto? Y tenían derecho a aquello. Bien, pero Dios tenía otro propósito. Por esta razón es que Dios llama a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, y tenía que ser de todo varón que diere su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Por qué no habla de las mujeres? ¿Las mujeres no iban a dar ofrenda? Porque eran esclavas todavía. ¿Eran todavía esclavas? Menos mal que no viene de la organización feminista. Bueno, básicamente porque pues eran los varones quienes sostenían su hogar y ellos eran los que tenían que en cierta manera eran los representativos. Pero no significa que las mujeres no hayan tenido allí alhajas. De hecho tenían muchas alhajas y salieron con muchas alhajas. Un dato interesante es que el lavacro, ¿alguien no sabe qué es el lavacro? Levante la mano quien no sabe qué es el lavacro. Bien. En el tabernáculo, cuando Dios mandó a Moisés, había un elemento en el atrio, después del donde se sacrificaban los animales, que era de bronce, el altar del sacrificio, el altar de bronce. Luego había una especie como de tazón hecho de bronce y se llamaba lavacro. Allí esto estaba lleno de agua. Los sacerdotes, antes de entrar a ministrar, tenían que bañarse perfectamente partes del cuerpo antes de entrar. Eso nos habla de la pureza, de santificación. Entonces, ese es gran parte del material que se utilizó para el lavacro fue de los espejos que tenían las mujeres. En ese tiempo pues no se conocía todavía el vidrio, no habían los espejos como los que hay en los baños de damas. Entonces ellas utilizaban el bronce, que era muy pulido, muy brillante, y alcanzaban a ver su rostro. Y dicen: estoy como pálida hoy. Pero interesante, ellas donaron aquello para hacer el lavacro. Muy seguramente cuando el sacerdote venía a hacer su oficio sacerdotal, antes de entrar tenía que lavarse y seguramente miraba su rostro y se miraba él mismo y consideraba cómo estaba él, ¿no? Eso nos habla también de lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nos podemos mirar como cara descubierta, mirando como en un espejo, realmente si nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios o no. ¿Bien? Bien, entonces aquí había unas condiciones para tomar esa ofrenda, y era que aquel varón que representaba un hogar debía darlo de voluntad, era voluntario, no era porque era obligado. Interesante eso, que habla de la ofrenda, algo voluntario. Pero también tenía que ser de corazón, o sea, tenía que ser no solamente voluntario, sino que lo daban y decía: yo quiero dar, si quiero dar este tazón de oro que vale mucho, lo voy a dar, ¿cierto? De corazón lo voy a dar, ¿cierto? Porque es para Dios. Y también dice: tomaréis mi ofrenda, de esas dos, de esta forma, voluntario y de todo su corazón. Y dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Entonces vamos a mirar cuáles son esas ofrendas. Y lo primero que vamos a mirar son metales, porque el tabernáculo, esta ofrenda era para el tabernáculo. Más adelante lo dice el verso 8, voy a saltarme un momentico, y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí hay algo bien importante.
¿Para quién era el santuario? Para Dios. ¿Dios necesita un santuario? Y entonces, ¿por qué Dios manda que se le haga un santuario allí? Porque se den cuenta. Exactamente, porque Dios quiere mostrarle al pueblo que su presencia está ahí, que está ahí, y iba a ser colocado en medio de toda la, bueno, los judíos se dividieron por tribus, y en campamento entonces habían tres tribus de los 12, de las tribus de los israelitas que estaban al norte, otras 3 que estaban al oriente, otras 3 al occidente y otras 3 al sur. Así se dividían. De tal manera que las puertas de sus casas, no eran casas hechas digamos de ladrillo ni nada de esto, eran carpas. Ellos vivían en carpas. Pero las salidas siempre daban hacia el tabernáculo, de tal manera que cuando ellos salían, ¿qué era lo primero que veían? El tabernáculo. Y eso les hablaba de la presencia de Dios entre ellos. Dios quería mostrarles que su presencia estaba en medio de ellos, así como también nosotros sabemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amén. Bien, dice: y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, y lo primero son 3 metales. La primera, oro, el oro. Y vamos a mirar que a través del relato bíblico muchos elementos del tabernáculo eran de oro. El oro, ¿qué simbolizaba? Santidad, la gloria de Dios, la gloria de Dios. El oro simboliza la gloria de Dios. Bien, otro elemento, la plata. Mire que son metales preciosos, muy preciosos. La plata, también recibieron ellos, pues cuando salieron de parte de los egipcios, ofrendas de plata. Entonces en el tabernáculo se encontraban objetos de plata. ¿Qué es la plata? ¿Qué simboliza la plata? Si el oro es la gloria de Dios, la plata nos habla de pagar un precio, se habla de redención. La plata nos habla de la redención de Dios. Dios es un Dios glorioso, pero también Dios es un Dios de redención, redime, libera. Amén. Y finalmente el otro metal que encontramos aquí es el cobre. El cobre, pues, es de los 3 es el metal más dúctil, más maleable. Bien, el cobre. Generalmente el cobre no se utilizaba mucho, digamos, para hacer objetos fuertes. Era necesario aliarlo con el estaño, y de ellos salía el bronce. El bronce. Desde ese tiempo ya se producía el bronce. Lo aliaban con el estaño y se generaba el bronce, y era un metal mucho más fuerte. ¿Qué simboliza el bronce? Porque vamos a encontrar en el tabernáculo elementos de bronce, como el altar de sacrificio de bronce, el altar de bronce, o el lavacro, eran de bronce. ¿De qué nos habla eso? De juicio y santificación. Juicio y santificación. ¿Sí? El bronce nos habla de juicio. De hecho, allí se colocaba el animal de la expiación y era colocado allí sobre llamas. ¿Sí? Era lo que se llamaba el holocausto, ¿no? El holocausto era quemado el animal una vez que era muerto. Gran parte de su cuerpo era ofrecido a Dios en holocausto, en fuego. Bien, entonces ya encontramos esas 3 metales. Ahora encontramos 4 telas. 4 telas. La primera es el azul. ¿Sí? El azul. Pues se llamaba así porque era de color azul. Muy bien. Otra tela era el color, la tela púrpura. En los tiempos del Señor Jesús se utilizaba la púrpura, ¿cierto? Era una tela supremamente costosa.
Solamente los reyes y los grandes magnates de aquel tiempo podían utilizarlo. La púrpura, también desde ese tiempo ya se producía esa tela de color púrpura. El carmesí, entiéndese rojo, era otra de las telas. Y el lino fino, se habla mucho acerca del lino fino. De hecho, la escritura habla en Apocalipsis de que la iglesia será vestida con ropas de lino fino, ¿verdad? Bien, eso nos habla de santidad. Y la otra era pelo de cabras, ¿verdad? Pero pelo de cabras. ¿Cómo se utilizaba el pelo de cabras? Bien, interesante. Si vamos un momentico al capítulo 26, versículo 7, dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra. ¿Para qué eran un pelo de cabra? Para hacer cortinas. Para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Es decir, que el tabernáculo iba a tener 11 cortinas. Más adelante él da las especificaciones de sus medidas. Dios no dejó a la imaginación a Moisés ni al pueblo, ni a los que iban a ejecutar la obra, entiéndese, los que iban a trabajar el oro, la plata, o los que iban a hacer las cortinas, o los que iban a trabajar la madera de acacia. No les dijo, mire, hagan como quieran. No, siempre les dio medidas específicas. Interesante eso. Dios no deja nada para la imaginación del hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre siempre tiende a hacer cosas distorsionadas. Y lo vemos hoy en día. La gente hace ritos que bíblicamente no tienen ningún sustento. ¿Y por qué lo hace? Ni idea. Alguien se lo inventó. Dios nunca dijo aquello. Entonces Dios nunca permite que el hombre haga cosas de acuerdo a lo que él piensa que puede ser, sino él siempre da específicamente las medidas y absolutamente todas las instrucciones. En este versículo, el azul, interesante, cuando pensamos en azul, ¿en qué viene a nuestra mente? ¿Cierto? Y eso nos habla de aquel que viene del cielo. Mire que esto está lleno de figuras, de tipos de la persona del Señor Jesús, aquel que viene del cielo. ¿Cuál es el evangelio del cual nos habla de Jesús como el Hijo de Dios, como el que vino del cielo? Juan. Muy bien, hermano. El púrpura nos habla acerca del rey, ¿cierto? Los reyes eran los que vestían la púrpura. ¿Cuál evangelio nos habla acerca de Cristo como el rey? Venidero. Mateo. Muy bien. El carmesí nos habla acerca de sangre, ¿cierto? ¿Cuál es el que nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre? ¿Marcos o Lucas? Marcos, es el siervo, pero como el Hijo del Hombre, como aquel que vino, Lucas. Y lino fino nos habla acerca de la naturaleza humana como el Hijo del Hombre, ¿sí? Bien, ahora dice pieles de carneros, versículo 5. Entonces no solamente estaban estas 5 telas, pero 5 pieles. Bueno, este pelo de cabra, ¿sabe qué se fabrica con el pelo de cabras? Ustedes han escuchado el cachemir. Tela cachemir. ¿Sabe con qué es hecho la tela cachemir? El cachemir. Con pelo de cabra. No es una raza especial de cabras. No es una raza especial de cabras. Bueno, aunque hay unas razas especiales de cabras donde ese pelo que ellas tienen se utiliza para hacer, así como la lana de las ovejas se utiliza para hacer sacos. Esta otra es sacada de las cabras y se utiliza para hacer esas prendas en cachemir. Son muy costosas. ¿Ah? Es una clase de lana. Bien, pero además de esto dice pieles de carneros teñidas de rojo. Interesante, ¿no? Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones. Entonces aquí hay 2 tipos de pieles, unas de carneros y otra de pieles de tejones. Esto iba en la parte superior. Lástima que no tengo la imagen, pero estas iban como protectoras. Ahora, algo interesante, el cachemir
ayudaba muchísimo a, como en la noche hacía mucho frío y en el día mucho calor, era prácticamente, el cachemir lo que hacía era servir de aislante, ¿sí? en el tabernáculo. Bien, entonces habla de las pieles. Esas pieles eran colocadas arriba, también tenían ese propósito de dar una protección dentro de aquella tabernáculo que se iba a hacer. Bien, acerca de maderas, en el versículo 5, habla de la madera de acacia. La madera de acacia indudablemente también nos habla de la humanidad del Señor Jesús, pero es una madera muy especial. La madera de acacia es de mucha resistencia, es una de las maderas más resistentes que hay en el mundo y de mayor precio, la madera de acacia. Bien, versículo 6, mire que todo esto, si Dios lo pidió era porque los judíos contaban con eso, salieron con eso. Versículo 6, aceite para el alumbrado. ¿De dónde se sacaba el aceite? De la oliva. Aceite de la oliva. Y mire que hay varios tipos de uso de ese aceite. Había un aceite que era para el alumbrado, ¿cierto? Era específicamente para colocar en algunos recipientes y de allí podían encender una llamita para alumbrar, ¿cierto? De hecho, en el tabernáculo vamos a encontrar la menorá o una lámpara que es de 7 brazos y ella estaba alimentada con aceite de este tipo. Además de eso, especias para el aceite de la unción. Entonces había parte del aceite que también era finamente extraído y era para la unción y tenía pues unas normas para hacerlo. La misma escritura habla de cómo hacer el aceite de la unción. ¿Quiénes eran uncidos o ungidos? Los sacerdotes. Más adelante los reyes. Dice, y para el incienso aromático, miren, entonces también había un aceite que se mezclaba con algunas hierbas aromáticas, ¿cierto? Se hacía un incienso especial y este era el que se ofrecía dentro del tabernáculo, se iba a ofrecer. Entonces, el aceite había varios tipos de aceite. Luego, otra de las cosas que encontramos allí, mire, todas estas cosas podríamos pensar en la persona del Señor Jesús, indudablemente, pero más adelante lo veremos en el transcurso del estudio aquí en Éxodo. Versículo 7 dice, piedras de ónice. Entonces aquí ya son piedras. ¿Qué tipo de piedras se iban a utilizar allí? Esmeralda, rubíes, etc. Piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Para qué se utilizaban estas piedras? Básicamente eran colocadas en las vestiduras del sacerdote. En las vestiduras del sacerdote, ¿sí? Y aquí habla acerca del efod. ¿Qué era el efod? ¿Recuerdan qué era el efod? Una especie de bufanda. Sí, algo que él llevaba aquí, una pechera aquí. Aquí tenía 6 piedras diferentes y aquí otras 6 piedras diferentes que simbolizaban cada una de las tribus de Israel. Y además tenía también el gorro, se colocaba aquí, también tenía la mitra, que tenían una frase allí. ¿Cuál era la frase que decía ahí en una hojilla de oro? Santidad a Jehová. Muy bien. Dice, versículos 8, y este es el versículo que es como el versículo fundamental, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Una de las cosas que tenían que entender el pueblo de Israel era que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos. Entre ellos iba a estar la presencia de Dios. ¿Y fue así o no? Fue así en todo momento. ¿Alguna vez Dios los desamparó durante el tiempo que estuvieron allí en el desierto? No, siempre la presencia de Dios estuvo con ellos. A pesar de que el pueblo muchas veces, cuando sentía sed, murmuraba contra Moisés y siempre decía, bueno, ¿pero qué? ¿Y Dios qué? ¿Está entre nosotros o no? ¿Tenemos sed?
Y otras veces, no, estamos con hambre, ya estamos cansados de comer todos los días eso que se llama el maná. Estamos ya cansados, ya llevamos 3 meses comiendo eso mismo, todo el día. Y Dios les dio codornices, les daba de todo, ¿no? Les cuidaba. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, mira aquí es importante esto, todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Mire que Dios es muy específico. A veces queremos hacer cosas a nuestra manera. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. De hecho, también tenemos muchos ejemplos a nivel personal. Hemos hecho cosas a nuestra manera y nos han causado dolor. ¿Qué piensan? Levante la mano el que no haya fracasado haciendo las cosas a su manera. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y fracasamos. Siempre fracasamos cuando lo hacemos a nuestra manera. Bien, en el versículo 10 habla, y vamos a mirar aquí, de 3 elementos en este capítulo 25 que Dios ordena hacer y que van a estar dentro del tabernáculo. Bien, y una de ellas es el arca del testimonio. Y cuando pensamos en estos 3 elementos que vamos a mirar aquí, pues tienen un significado bien importante. Primero, dice en el verso 10, harán también un arca de madera de acacia. ¿De qué iba a ser esa madera? De acacia. Cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Cuántos son 2 codos y medio? 112 centímetros y medio. Entendiendo que un codo tiene 45 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Un arca es como una caja, ¿cierto? ¿Qué iba a tener de longitud? 112.5 centímetros. Así de esa medida. Ellos tenían su medida, que era el codo. Ahora, su anchura de codo y medio. ¿Cuánto es codo y medio? 67.5 centímetros. ¿Cierto? Es decir, que su longitud era el doble de su anchura. Y ahora su altura. Y su altura de codo y medio. Es decir, que iba a ser su altura de ¿cuánto? 67.5 centímetros. Eso era lo que era el arca del testimonio. Dice, ¿qué más dice? Mire las especificaciones. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esa urna, ¿sí?, lo que conocemos como el arca del testimonio, no solamente iba a ser de madera, una madera muy fina, sino que iba a ser recubierta con oro muy fino por dentro y por fuera. ¿De qué nos habla el oro? De la gloria de Dios. ¿De qué nos habla el oro? De la gloria de Dios. Muy bien. Además de eso, iba a tener una cornisa de oro alrededor. Esa cornisa lo que iba a darle era un sustento para una tapa que venía allí. ¿Sí? Ahora, fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y los anillos al otro lado. Es decir, que esa urna iba a tener 4 anillos especiales. Tenían un propósito los anillos. Algunos dirán seguramente para echarle candado. No tenía ese propósito. Vamos a mirar cuál era ese propósito. Harás unas varas de madera de acacia, otra vez esa madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Es decir, eran de madera muy fina, muy bien pulida, muy bien hermosa, pero eran revestidas de oro. Pero eso nos habla del Señor Jesús. La acacia nos habla de su humanidad, pero el oro nos habla de su gloria, de su majestad, de su deidad. El oro nos habla de la deidad, ¿no? Bien, dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Es decir, el arca no se podía llevar hacia pulso, sino era necesario colocar allí en las argollas de oro aquellas varas que eran de acacia recubiertas de oro y tenían que ser llevadas por los sacerdotes en los hombros. El arca debía ser llevada de esa manera. Dice
las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, es decir, que ahí debían quedar. Nadie podía sacarlas y decir, bueno, no será más fácil transportarlas sin estas varas. No, de ninguna manera, tenían que ser llevadas siempre y siempre debía estar allí con el arca, esas varas con las que eran llevadas. Dice verso 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era el propósito de esa arca? Poner un testimonio. Dios iba a colocar un testimonio que más adelante en el estudio se verá. Era lo que Dios iba a decir, qué era lo que iba a llevar esa arca y para qué y por qué. ¿Sí? Ahora, versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Cuántos son 2 codos y medio? 112.5 centímetros. Y su anchura de codo y medio, 67.5 centímetros. ¿Cuál era el propósito de ese propiciatorio? ¿Qué es el propiciatorio? Era una tapa, era la tapa que iba encima del arca del testimonio. Dice, harás también 2 querubines de oro. ¿De qué eran los querubines? De oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Es decir, pensando que esta es la tapa, a un lado debía venir un querubín y el otro querubín al otro lado, ¿cierto? Y aquí especifica cómo deben venir los querubines. Y dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás 2 querubines en sus 2 extremos. Cuando habla de una pieza es que la tapa, que era de oro, ¿sí? Y los querubines debían quedar en una sola pieza, es decir, que no podía uno quitar un querubín y el otro y luego venía la pieza, no, todo iba compacto, de una sola pieza. Muy bien. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Muy bien, entonces los querubines debían estar con sus alas extendidas, el uno a un lado, el otro, ambos debían estar mirando al centro del propiciatorio, mirando la tapa del propiciatorio. Muy bien. Ok. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Mire, es repetitivo esta frase, y pondrás el testimonio que yo te daré. Más adelante entenderemos que lo que Dios quiso colocar allí fueron 3 cosas importantes. ¿Recuerdan? La primera, las tablas de la ley, que habla acerca de lo que Dios le dio a Moisés allí en el monte del Sinaí. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Y tercero, el maná. 3 figuras de la persona del Señor Jesucristo, como aquel que cumplió la ley, jamás quebrantó ninguno de los mandamientos. Segundo, la vara la vara de Aarón que reverdeció, hablando de la naturaleza del Señor Jesucristo, que aún pasó por la muerte y resucitó. Amén. Y tercero, el maná, el pan de vida. Cristo como el pan de vida. Bien, ok. Dice, y de allí, dice verso 22, me declararé a ti. La palabra declarar allí es revelar revelar. Me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Es decir, Dios se iba a manifestar allí sobre el propiciatorio. La palabra propiciar o propiciatorio aquí es importante entenderla. ¿Entendemos lo que significa propiciatorio? Ser propicio a mi pecador. Pues habla de algo que nos cubre para no recibir la ira de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Algo que nos cubre. Indudablemente, ese propiciatorio nos habla de nuestro amado Salvador. Él recibió toda la ira por causa de nuestro pecado.
Él fue propicio. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, para lo que yo te mandare, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Así, allí se iba a ver. Entonces, esta es la primera diseño, o más bien instrucción sobre lo que debe ir en el propiciatorio, y empieza hablando por el arca del pacto o el arca del testimonio. Segundo, la mesa del pan de la proposición. Ese arca del testimonio iba a ir en un lugar que se llama el lugar santísimo, que era el lugar más adentro, más íntimo, ¿cierto? Que estaba separado del lugar santísimo, el lugar santísimo del lugar santo, a través de una cortina. Nadie podía entrar allí al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote una vez al año, que era el día de la fiesta de la expiación. Una sola vez, nadie más podía entrar, y el sumo sacerdote no podía entrar en otra fecha que no fuera esa. Bien, luego viene la mesa del pan de la proposición. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos. ¿Cuántos son 2 codos? 90 centímetros. Y de 1 codo su anchura, 45. Y su altura de codo y medio, 67 puntos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Es decir, también debía tener una cornisa alrededor de la mesa, en la parte de arriba. Y dice, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. La cornisa que estaba allí, iba a ser alrededor, tenía un propósito también, más adelante lo veremos. Y dice, y le harás 4 anillos de oros, igual que al arca, ¿no? Los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas de esa mesa. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Es decir, que la mesa del pan de la proposición, ¿cómo debía ser llevada? Con varas, y debían ser llevadas por sacerdotes, cada uno a un lado. 4 sacerdotes debían llevar la mesa del pan de la proposición. Y ustedes dirán, ¿pero para qué todo eso? Porque el tabernáculo era una tienda que era removible, que se podía armar y desbaratar. Y cada vez que el pueblo avanzaba, cuando la nube o cuando la columna de fuego avanzaban, ellos tenían que recoger inmediatamente, se movió, nos vamos. Iban caminando por el desierto. Así estuvieron durante 40 años. Imagínense. Versículo 29 dice, y harás también sus platos. Es decir, que esa mesa llevaba unos platos. ¿Para qué eran los platos? Para colocar los panes de la proposición. Y sus tazones con que se libará. La palabra libación ahí es que eran rociados con aceite, bueno, en este caso aceite de oliva. Hay otras libaciones que se hacían en los sacrificios, eran con vino, ¿sí? Que la libación habla de vertir un líquido especial sobre la ofrenda. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Habla de un pan, el pan de la proposición. Pero es interesante o es necesario también aclarar que ese pan de la proposición eran 12 panes o 12 porciones de pan, 6 a un lado y 6 al otro, que representaban también a Israel. El número 12 en la Biblia nos habla del gobierno de Dios. El número 12 nos habla de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, ¿cierto? El número 12 nos habla del gobierno de Dios. Bien. Y dice que debía ser colocada continuamente. Al parecer todos los días era necesario cambiarlo. Todos los días era necesario que el sacerdote, bueno, los sacerdotes podían entrar al lugar santo, no al lugar santísimo. El lugar santo, esta mesa se encontraba no en el lugar santísimo, que era el más interior, sino en la primera parte, que era el lugar santo. Allí sí podían entrar los sacerdotes que les correspondiera su turno. Allí también se encontraba el altar de incienso. Bien, más adelante se verá eso. Ok.
Versículo 31. Entonces ya encontramos el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, que era el diseño que ellos debían hacer, o que Dios dio para que ellos hicieran, y el tercero era el diseño del candelero de oro. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Miren que este candelero tenía varias partes, ¿no? Uno de ellos dice que es el pie, o sea, la parte de la base donde se sostiene, se iba a sostener el candelabro. También su caña, que es la parte que parte desde el pie y que va hasta las ramas, los brazos. 3 brazos de candelero a un lado y otros 3 brazos al otro lado, es decir, eran 6 brazos, 3 aquí, 3 acá, y uno en el centro para un total de 7. El número 7 es muy importante porque habla acerca de... ¿De qué habla el número 7? Dios habla de lo perfecto, ¿no? El número 7 habla de Dios, de lo completo, de lo completo. Dicen 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, es decir, que era todo de un solo elemento, no eran varios que se iban uniendo, uno solo. Sus manzanas serán todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Imagínense, a martillo era labrado aquí. Ellos no tenían ahí como una especie de moldes donde hoy en día se hacen las cosas, ¿no? Sino era puro martillo. Y le hará 7 lamparillas, que eran las que iban en la parte superior de los brazos, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Dónde se encontraba este elemento que es el candelabro de oro? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. Muy bien. En el lugar santísimo únicamente estaba el arca del pacto. En el lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 elementos significativos. Uno de ellos era la mesa de los panes de la proposición, la menorá, el candelabro, y el altar del incienso. Esos 3 elementos. Allí no habían sillas. Los sacerdotes que entraban allí a ministrar no se podían sentar. El sumo sacerdote, cuando ingresaba, llevaba unas campanillas, eso lo veremos más adelante también, aquí en la parte de atrás, y siempre era amarrado con un cordel cuando entraba al lugar santísimo. Y usted dirá, pero ¿para qué tanta cosa? Si este hombre caía muerto allí, nadie podía entrar a sacarlo. Era necesario, sí. Y las campanillas eran para escuchar que estuviera en movimiento. O sea, el pueblo sabía que si alguien no entraba a la presencia de Dios en santidad, ¿qué podía pasar? Tremendo. La campanilla lo que indicaba era que todavía está caminando y está con vida. El sacerdote no se podía quedar quieto porque, oiga, no escuchamos, ya lleva 15 minutos y no escuchamos. Aquel día cuando entraba, el día de la expiación, somos sacerdotes. Entonces, si él moría, inmediatamente pues jalen el cordón hasta sacar su cuerpo. Bien, ahora dice, hablando de ese del candelabro, dice que eran 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Estas lamparillas nunca se apagaban. Era menester del sacerdote, escuche bien, que estaba de servicio, que nunca faltara el aceite. Si se llegaban a apagar era algo terrible. Bien.
Dice también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el mundo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Podemos mirar todas estas cosas y decir, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Dios estableció un modelo para qué lugar, pero también ha establecido un modelo para nuestras vidas y ese modelo se llama Jesús. Y creo que es necesario pensar en esto. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Cuál es el modelo que se nos ha sido mostrado como iglesia local? A nosotros. ¿Qué modelo? Cristo. Cristo es el modelo para nuestra vida. Es el modelo. Y damos gracias al Señor por ese maravilloso modelo que tenemos en él. De hecho, la labor de Dios a través de su Espíritu Santo es formar en nosotros, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito. Mi pregunta que yo me hago es, Mauricio, ¿realmente yo estoy colaborando para eso? ¿Estoy siendo de colaborador para el Espíritu Santo para que forme mi carácter? Le cuento que a veces me provoca golpearme así, no lo estoy haciendo. Pero es algo que deberíamos entender y examinar en nuestra propia vida. Realmente Cristo es mi modelo. Estoy haciendo, realmente estoy cumpliendo, ¿no? Hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. Mi vida es conforme al modelo de mi Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias por aquel que estuvo dispuesto, Señor, a entregar su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a pagar el precio a ti, Señor, por nuestro rescate. Y te damos gracias porque todas estas cosas que hemos visto en esta mañana, Señor, indudablemente nos hablan de nuestro amado Salvador Jesús, de nuestra relación con Él. Jamás podremos olvidar en nuestro diario caminar que la presencia tuya está en medio de nosotros. A veces, Padre, pensamos que cuando no nos ven las personas podemos de pronto actuar o hablar o realizar alguna actividad que no esté conforme a tu voluntad, pero sabemos, Padre, que nada podemos ocultarte. Tú estás presente en todos y cada una de nuestras vidas, aún en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Señor, ayúdanos a vivir una vida que glorifique tu nombre. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Gracias.